bienvenidos a este video en donde vamos a presentar el tema de cola. Una cola, también denominada estructura FIFO, es una estructura lineal, dinámica y abstracta. Se comporta de forma similar a una cola de la vida cotidiana, en donde el primer elemento que llega se atiende primero y el último se atenderá al final. Se utiliza también en un sistema multiprocesador, en donde, por ejemplo, cuando se envía un trabajo a una impresora, se espera que el menos reciente se imprima antes. Esto no solo es necesario, sino que garantiza que el primer trabajo no espere para siempre. Presentaremos una aplicación de cola en lenguaje Java con una interfase gráfica y una clase en donde se consignan los métodos encolar y desencolar. Espero te sea de utilidad este video. Los objetivos de aprendizaje son los siguientes: aprender el concepto de cola, sus operaciones fundamentales y aplicaciones en Java. En muchas aplicaciones informáticas se requiere almacenar un conjunto de elementos de tal forma que el primero que ingresa es el primero que sale. En programación se le llama cola al tipo de datos abstracto, que es una lista en la que sus elementos se introducen o encolan únicamente por un extremo, que le llamamos final de la cola, y se remueven o desencolan únicamente por el otro extremo, al que llamamos frente de la cola o principio de la cola. Una cola es, por tanto, una estructura de datos lineal, dinámica, abstracta y homogénea, es decir, sus elementos son del mismo tipo. La cola reside en memoria principal, por tanto es volátil. Esto quiere decir que cuando se termina la aplicación que usa la cola o cuando ocurre una falla en el fluido eléctrico, el programa es terminado, la cola se volatiliza. Tenemos, por ejemplo, una cola de automóviles esperando servicio en una gasolinera, cola de clientes en una ventanilla del banco para pagar un servicio, la cola de programas en espera de ser ejecutados por una computadora. Tenemos el frente, por donde salen los elementos de la cola, y final, por donde se aumentan los elementos de la cola. Las colas se usan para almacenar datos que necesitan ser procesados según el orden de llegada. Una aplicabilidad de las colas puede realizarse en un sistema informático, manejado a través de una red de computadoras, donde se comparte una sola impresora para todos los equipos conectados a la red, de tal manera que se imprimirán los documentos en el orden en que se hace la petición de impresión de cada usuario, formando así una cola de impresión. Tenemos ahí algunas características. Es lineal porque sus datos están dispuestos en forma lineal uno después de otro. Es dinámica porque su tamaño puede variar. Y es abstracta porque puede implementarse sobre otra estructura, mediante arreglos o apuntadores. Tenemos tres acciones primitivas. Vacío de C, donde C es la cola, que devuelve verdad si la cola está vacía, o falso en otro caso. Encolar C, B tiene como función encolar, es decir, aumentar el valor de B al final de la cola C. Y decolar, por el contrario, toma el elemento que está enfrente de la cola y lo almacena en la variable B. Como la cola es una estructura abstracta, se puede implementar de dos formas: mediante arreglos o mediante listas enlazadas, es decir, mediante apuntadores. Como se mencionó, la cola es una estructura de datos abstracta, por tanto se puede implementar en arreglos. Sin embargo, este modelo presenta las limitaciones de los arreglos. El modelo 1 nos señala que los datos se ingresan de izquierda a derecha. Frente contiene la dirección del primer elemento ingresado, final contiene la dirección del último elemento ingresado. Consideremos por convención que cuando frente es igual a final igual 0, la cola se encuentra vacía. Vemos en este ejemplo algunos movimientos en la cola. Cuando encolamos A, B, C, D, frente vale 1 y final vale 4. Luego decolamos A y B, frente vale 3 y final vale 4. Se encola E, F, G y H, frente vale 3 y final vale 8. Luego se decola C, D y E, en este caso frente vale 6 y final vale 8. Se encola luego I y J, frente vale 6 y final vale 10. En este instante la cola se encuentra llena, por lo que no se podrán aumentar más elementos. Sin embargo, podemos apreciar que existe espacio al inicio del vector, pero este no puede ser utilizado en este modelo. Presentamos ahora los métodos vacío, encolar y decolar. El método vacío recibe como argumento frente y final. Si frente vale 0 y final vale 0, devuelve verdadero, en otro caso devuelve falso.
El método encolar recibe frente, final, n el tamaño del arreglo y b el elemento a encolar. Pregunta, si final es igual a n, quiere decir que ya no hay espacio, por tanto escribe ese mensaje. En otro caso, final avanza a final más 1 y en esa posición guarda el valor b. El método de colar recibe como argumento frente, final, n y b. Pregunta, si vacío, es decir, llama al método vacío. Si él devuelve verdad, entonces escribe el mensaje cola vacía. En otro caso, quiere decir que hay un elemento por lo menos. Ese elemento que está enfrente es tomado y se guarda en la variable b. Luego pregunta si final es igual a frente. Quiere decir que es el único elemento que está en la cola. Por tanto, final y frente vuelven a 0. Si no es así, frente apunta al siguiente elemento. Hacemos frente igual frente más 1. La ventaja del modelo 1 es que el recorrido de la cola se puede hacer con facilidad, pues basta con tomar el primer elemento, es decir, el frente, para la acción de desencolar, y adicionar un después del último elemento, es decir, al final, para encolar. La desventaja por su parte es que el espacio de direcciones está limitado al espacio del arreglo. Veamos el modelo 2. Es similar al modelo 1, con la diferencia de que los datos se ingresan al arreglo de derecha a izquierda. Los datos se ingresan de derecha a izquierda. El frente contiene la dirección del primer elemento ingresado y el final contiene la dirección del último elemento ingresado. En este caso consideramos que frente es igual a n y final es igual a n más 1 cuando la cola está vacía. Tenemos el método vacío, el método encolar y el método decolar. El método vacío pregunta si frente es igual a n y final igual a n más 1. En ese caso devuelve verdadero, en otro caso devuelve falso. La acción de encolar pregunta si final igual a 1. Si es así, quiere decir que ya no hay espacio, por tanto escribe el mensaje no hay espacio en la cola. De lo contrario, final es igual a final menos 1 y en esa posición guarda el valor de v. La acción de encolar llama al método vacío. Si devuelve verdadero, escribe el mensaje cola vacía. En otro caso, toma el elemento que se encuentra en el frente de la cola y lo guarda en la variable v. Luego pregunta si final es igual a frente. En este caso, esto ocurre cuando solamente hay un único elemento en la cola. Por tanto, final igual a n más 1 y frente igual a n se hace la cola vacía. En otro caso quiere decir que hay más de un elemento. Por tanto, solo se avanza en el frente haciendo frente igual a frente menos 1. Tanto en el modelo 1 como en el modelo 2, la implementación mediante arreglos presenta la siguiente desventaja. No se utiliza eficientemente el arreglo, pues aunque la cola está llena, puede existir espacio en el arreglo no utilizado. Una solución a este problema es implementar una cola en un arreglo circular. En el modelo 3, los datos se ingresan en orden de las manecillas del reloj. Para insertar un elemento se adiciona un lugar en el círculo en el sentido de las manecillas del reloj y se escribe el elemento en esa posición. Para eliminar un elemento se mueve el frente una posición en el sentido de las manecillas del reloj. De este modo, la cola se mueve en el círculo en el mismo sentido conforme se insertan y se eliminan elementos. El método de encolar pregunta si el frente es igual a 1 y final es igual a n, o si el frente es igual a final más 1, escribe el mensaje no hay espacio. Si no, pregunta si final es igual a n, asigna 1 a final. De lo contrario, incrementa en 1 el valor de final. Independientemente de si es verdad o falso la estructura así, asigna el valor de v a la parte final de la cola. El método vacío devuelve verdadero si es que no hay ningún elemento en la cola y falso en otro caso. Para decolar, llama primero a vacío. Si devuelve verdad, escribe la cola está vacía. En otro caso, toma el elemento de frente de la cola y lo guarda en la variable v. Luego pregunta si final es igual a frente. Quiere decir que solamente hay un elemento en la cola. En este caso se hace vacía la cola. De lo contrario, quiere decir que hay más de un elemento. En ese caso pregunta si frente es igual a n, asigna 1 a frente. De lo contrario, incrementa en 1 el valor de frente. Tenemos un modelo 4 similar al anterior, pero en este caso los datos se ingresan en orden antihorario. Tenemos ahora en este modelo el método encolar, el método decolar y el método vacío. Son similares a la anterior. La diferencia es que el encolar, cuando incrementa un elemento,
el final se decrementa en 1. En el método anterior se aumentaba en 1. Igualmente, para decolar, el frente decrementa en 1. En el método anterior se incrementaba en 1. Veamos ahora una implementación con listas enlazadas. Como dijimos anteriormente, la cola es una estructura abstracta. Se puede implementar con arreglos o con listas enlazadas. Vamos a ver ahora cómo funciona con listas enlazadas. Tenemos el método encolar, el método decolar y el método vacío. Tenemos dos versiones del método decolar. El primero de ellos, el que está en color azul, recibe frente y final y pregunta, llama al método vacío. Si él le devuelve verdadero, escribe la cola está vacía. En otro caso, toma el valor del frente de la cola y lo guarda en V. Este método muestra el valor decolado. La versión que está en color verde en la parte inferior, decolar, es similar a la anterior, pero no muestra el valor decolado, sino que lo retorna para uso del principal o quien lo llama. Las colas también se utilizan en muchas maneras en los sistemas operativos para planificar el uso de los distintos recursos de la computadora. Uno de estos recursos es la propia unidad central de procesamiento, es decir, la CPU. Si está trabajando en un sistema multiusuario, cuando le dice a la computadora que ejecute un programa concreto, el sistema operativo añade su petición a su cola de trabajo. Veamos una aplicación 1, un administrador de colas. Creamos primero un JFrame que sirve como interfaz de usuario. En este proyecto AEM Cola creamos la clase cola, la clase nodo y la interfase panel. Tenemos aquí la clase nodo que contiene dato tipo entero y SIG apuntador a un siguiente nodo. La clase cola por su parte contiene dos datos, frente y final, que apunta al inicio y al final de la cola. Ambos son tipo nodo. Tenemos el constructor cola que inicializa frente y final con nulo. Y los métodos encolar, desencolar y listar que se muestran a continuación. Tenemos el método encolar que recibe la variable v de tipo entero que le es entregado desde el panel, la interfaz gráfica. Este método encolar crea un nodo n de tipo nuevo nodo. Asigna el valor v a la parte de datos de n y null a la parte siguiente. Si frente es igual a null, a frente se le asigna n, si no, a final parte siguiente se le asigna n. Luego final se actualiza con el valor de n. Este método retorna un mensaje, se encoló el valor de v a la interfaz gráfica. Tenemos el método encolar que asigna a v la parte de datos de frente y frente se actualiza al siguiente de frente, finalmente retorna v. El método listar de tipo string ensambla cada uno de los elementos de la pila en una variable tipo mensaje. Recorre uno a uno los nodos de la pila y va concatenando en la parte de datos de cada nodo a la variable mensaje. Finalmente retorna MSJ al panel para ser mostrado. Tenemos aquí la interfaz gráfica, el JFrame, administrador de una cola. Primero usamos el botón encolar para añadir nodos a la cola. Ahora presionamos el botón recorrer y nos muestra los elementos que han sido encolados. El método encolar extrae el elemento que está al frente de la cola y lo muestra. En este caso muestra el mensaje se desencoló el valor 1. ¿Qué modelo elegir? En todos los modelos presentados se requiere un número constante de operaciones tanto para encolar como para decolar. La complejidad temporal es de orden constante. Por tanto, no importa mucho cuál de ellos elegir. El modelo con arreglos es más fácil de implementar, pero se requiere conocer la cantidad de elementos que se recibirá en la cola. En ocasiones se requiere que los nodos de la cola tengan una prioridad. La cola de prioridad
es una cola en la que a cada elemento se le ha asignado una prioridad, de tal forma que el orden en que los elementos son eliminados y procesados sigue las siguientes reglas. Un elemento de mayor prioridad es procesado de acuerdo con el orden en que fue añadido a la cola. Dos elementos con la misma prioridad son procesados con el orden en que fue añadido a la cola. Los elementos con la misma prioridad forman una cola normal, y los elementos de mayor prioridad se procesan primero. Las colas de prioridad se usan mucho en la vida cotidiana. Por ejemplo, una cola de atención en un hospital, en la sala de urgencias de un hospital, ya que los enfermos se van atendiendo en función de la gravedad de su enfermedad. Tenemos también las colas de atención a personas de tercera edad en un centro de atención. Las colas de atención en una entidad bancaria o cajero también se ajustan a una cola de prioridad. Asimismo, la cola de atención en autobuses del transporte público. Veamos una aplicación 2, administrador de colas de prioridad. Tenemos aquí un proyecto que incluye la clase cola prioridad, en donde están los métodos encolar y desencolar, la clase paciente, que define la estructura de cada nodo de la cola, y la interfase gráfica, el panel. Tenemos aquí la clase paciente, que tiene como atributos nombre tipo string y prioridad tipo entero. En un constructor se inicializan nombre, prioridad y siguiente. El método toString se utiliza para concatenar cada uno de los atributos, nombre y prioridad que serán mostrados cuando se recorre la cola. Tenemos la clase cola prioridad, que define frente y final apuntadores a paciente, y tenemos dos arreglos de objetos de tipo paciente, arreglo frente y arreglo final. Y en el constructor cola prioridad se va a inicializar ambos arreglos de frente y final con el valor de nulo. Tenemos el método encolar paciente, desencolar y listar. Tenemos el método encolar, que recibe como argumento el objeto V de la clase paciente. Primero, pregunta si la prioridad del frente de V es igual a null. Si es así, asigna V al frente. De lo contrario, apunta o adjunta V a la parte siguiente del final. Luego del if, actualiza final con el valor de V y retorna el mensaje se encoló el valor de V. El método desencolar recibe como argumento la prioridad, puesto que en la interfase se ingresa el dato que se va a encolar y su prioridad. Este método asigna a V el frente de prioridad parte nombre, que es el primer elemento, y luego actualiza el frente con el siguiente elemento de la cola. Luego retorna el valor de V para ser mostrado en la interfase gráfica. El método listar también recibe prioridad desde el panel, y lo que va a hacer es ensamblar en la variable msj de tipo string cada uno de los nombres de cada nodo de la lista de pacientes, de la cola de pacientes. Finalmente retorna el mensaje a la interfase gráfica. El botón encolar invoca al método encolar prioridad y va a ubicar el nodo ingresado al final de los nodos de la misma prioridad. El método recorrer muestra los nodos que tienen la prioridad ingresada, en este caso prioridad igual a 1. El método desencolar desencola el primer elemento de la cola que tenga prioridad, en este caso prioridad 2. Tenemos aquí un ejemplo de colas de atención a procesos en un computador o una cola de impresión en un sistema informático. Una cola de prioridad se puede representar de muchas formas. Una de ellas es mediante lista única. En este modelo los nodos se disponen en orden lineal mediante una lista única. A cada nodo se le adiciona un valor de prioridad. Fíjense en el registro nodo, contiene
la parte de valor de tipo T, la parte SIG, apuntador a nodo, y la parte prioridad, que significa prioridad de nodo en la cola. Y tenemos la clase cola con un apuntador a nodo que se inicializa con nulo. Una alternativa de colas de prioridad es mediante arreglos circulares. Tenemos dos vectores paralelos que contienen frente y final, y los elementos de la cola se encuentran dispuestos en una fila de una matriz, de tal forma que el frente sub 1 y final sub 1 corresponden al frente y final de la cola que está insertada en la fila 1 de la matriz cola. Bien, hemos terminado este video. Te invito a que respondas a las preguntas que se formulan a continuación y compares tus respuestas con las que se muestran al final. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las acciones básicas para una pila? ¿Por qué se le conoce como estructura LIFO a una pila? ¿Cuál es la función String Tokenizer? ¿Qué función cumple pick en Java? Las acciones básicas son empilar, que añade el valor de V en la cima de la pila P, y desempilar, que extrae el valor de la cima de P y lo coloca en V. Se conoce como estructura LIFO porque el último elemento que ingresa es el primero que sale, de las siglas en inglés Last Input, First Output. Asimismo, el primero que ingresa es el último que sale. ¿Cuál es la función String Tokenizer? Divide la cadena en tokens. Para utilizar esta clase es necesario importar el paquete Java que la contiene en las primeras líneas del programa. Import java.util.string tokenizer. ¿Qué función cumple pick en Java? El método pick nos permite ver el valor del último elemento, pero a diferencia de pop, no se borra el elemento de la pila. Les invito a visualizar los videos de listas, pilas y colas en donde encontrarás más ejemplos y aplicaciones.